Es gratuito. Se debe usar adecuadamente y no ponerle nunca datos falsos. Pesquisador virtual COVID-19. Regresamos al aire, a nuestro espacio habitual. Pretendemos retomar cada semana nuestros encuentros después de las últimas semanas en las que hemos estado, sobre todo cuando la importancia y también la actualidad de los temas así lo han requerido. Por eso estamos aquí. Vamos a acercarnos hoy a un tema que preocupa. En realidad preocupa a no pocos y sobre el que, miren, tenemos buenas noticias. Hablaremos hoy de planificación física. Sí, planificación física. Ese sistema que tiene importantes misiones y al que le toca atender muchas cosas, pero también atender a millones de personas en todo el país. Prestar un servicio ante ese número grande de personas, un servicio que sea de calidad y eficiencia, y tienen que hacerlo lo más rápido posible, pero rápido y también bien. La buena noticia es que se trabaja en una disposición jurídica que va a ordenar, actualizar el trabajo relacionado con la planificación física en Cuba. Pero, ¿a qué se dedican ellos? ¿Qué es lo que no está bien hoy en materia de planificación física? ¿Qué es lo que va a cambiar? A eso vamos. Acompáñenos. Buenas noches. ¿Quién es mi invitada? Se las presento. Es habitual que cuando llega alguien por primera vez al programa, usted conozca de quién se trata. Aquí está, Anelis María Marichal González. Anelis es arquitecta, es camagüeyana, se graduó en la Universidad de Camagüey. Es máster además en desarrollo regional, doctora en ciencias técnicas por la CUJAE en el año 2006, académica titular para el ejercicio 2018-2024 por la Academia de Ciencias de Cuba. Es además profesora auxiliar de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Camagüey. Y sigamos viendo más de la trayectoria, fíjense ustedes, desde el punto de vista académico, muy importante de la doctora Anelis. Tiene 31 años de experiencia profesional que incluyen desde técnica a pie de obra y proyectista en el sector de la salud hasta docente y decana de la Facultad de Construcciones de la Universidad de su tierra, de Camagüey. Fue directora municipal y provincial de planificación física en Camagüey y bueno, actualmente, ya desde hace varios años, con distintas responsabilidades en el Instituto de Planificación Física, actualmente como directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, cargo que es largo, pero mucho más largo es todo lo que tiene que hacer la doctora Anelis en función de cumplir con las tareas que corresponde a planificación física. Le doy la bienvenida. Buenas noches, un placer que nos acompañe, doctora. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches a nuestros televidentes. Quiero compartir con usted el artículo 71 de la Constitución, si me lo permite. Vamos a verlo, porque este artículo tiene aquí una primera idea que a nadie se le olvida cuando piensa en la Constitución. Y yo recuerdo en el proceso de construcción de nuestra Constitución cuánto se habló de esta palabra, que si digna, que si adecuada, pero lo cierto es, doctora, que aquí dice claramente que todas las personas, los cubanos, tenemos el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. Y ustedes, planificación física, mi pregunta es, ¿qué tienen que ver con eso? ¿Qué es lo que hace planificación física? ¿A qué se dedica en Cuba? Diciéndolo rápido, en media hora tenemos para muchos temas, ¿cómo pudiéramos hacerle entender a nuestro pueblo qué es lo que hace planificación física? Bueno, planificación física es la encargada del ordenamiento territorial y el urbanismo, o sea, de disponer en el espacio todas las actividades, todas las funciones, regular cómo se van a hacer, tanto en el territorio, tanto a la agricultura, a lo forestal, como en nuestras ciudades, nuestras viviendas, nuestra vialidad, nuestros espacios públicos tan importantes para el desarrollo de la vida, los servicios a los que tenemos derecho. Además, trabajamos en el catastro
nacional, o sea, es una de nuestras responsabilidades y controlamos todo lo que tiene que ver con que se cumplan esas disposiciones. Ya usted ha dicho una de las palabras que me han estado preguntando en el correo desde que anunciamos el programa, catastro. No puedo esperar a después. ¿Qué es catastro? Bueno, el catastro es el registro de todos los inmuebles de nuestro país, o sea, un registro donde se dispone cuál es la función que tienen esos inmuebles, su estatus como tal legal, pero se dice sus linderos, cuál es el estado técnico constructivo, los materiales de que tiene, son una descripción completa de todos los El espacios catastro construidos. es un registro. Un registro público. Un registro con los inmuebles. Con todos los inmuebles. Tanto lo del Estado como lo de las personas como naturales. los privados, todo lo que hay en el territorio nacional. Yo creo, hoy yo salí a la calle y le voy a mostrar, ahorita oíamos de la lluvia, pero pudimos conversar con algunas cubanas y cubanos ahí en la zona del Boulevard de San Rafael, en Galeano, y del resto del país tengo muestras porque, les repito, desde que anunciábamos ayer comenzaron a escribirme. Siento que muchas personas, doctora, cuando oyen planificación física piensan, oh, llegó el problema. Planificación física me va a decir que no. Planificación física es un muro infranqueable. Con planificación física no hay quien se entienda. ¿Y por qué no eliminamos entonces planificación física, que constituye en definitiva un muro para que la gente haga lo que quiera hacer para el logro de sus propósitos? Porque lo que queremos en el país en definitiva es que haya menos trámites, que los trámites sean menos burocráticos. Bueno, pues que no esté planificación física. Bueno, si quitamos planificación física estaríamos perdiendo el ordenamiento de nuestras ciudades, esa imagen que tenemos, por ejemplo, en nuestra capital, nuestras ciudades principales, nuestros propios asentamientos rurales, o sea, que son muy agradables, o sea, estaríamos disponiendo libremente las funciones y pudiéramos tener una función que es contaminante, una industria, entonces cerca de ella tendríamos viviendas o podríamos estar construyendo cercanas a zonas que son vulnerables, o sea, nuestra vialidad no cumpliría los objetivos de conectividad que tiene hoy también diseñados, o sea, y nuestras infraestructuras estarían, quizás no habría la electricidad como la concebimos, alguien decide utilizar energías renovables, otras personas dicen, no, yo voy a utilizar otro tipo de fuentes, o sea, estaríamos en un espacio y sobre todas las cosas no tendríamos una previsión para el desarrollo futuro, para el crecimiento, o sea, ordenado, que responda a todos los procesos de nuestra sociedad. En todos los países del mundo existe algo parecido a planificación física, una institución del Estado que cumple ese rol de ustedes. Sí, existe con diferentes nombres, existe en los diferentes niveles e instancias de gobierno, siempre asociadas, o sea, por supuesto, y adjunta a las oficinas de gobierno, al alcalde, en los gobernadores, en la nación, o sea, en algunos de sus ministerios. Bueno, vamos a ver qué fue lo que me dijeron. Yo hice, pregunta uno, ¿usted ha ido a planificación física? ¿Usted sabe qué es planificación física? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su anécdota? Le invito, doctora, vamos a ver qué fue entonces lo que nos dijeron en la mañana de hoy. Adelante. Bueno, en un momento necesité de ellos por un problema de vivienda. Sí, he ido a planificación física, que tiene que ver precisamente con los carteles lumínicos que tienen las instituciones en este momento. Bueno, yo he escuchado la expresión, pero no sé qué significa, no sé qué es. Organizan todo lo que es la parte de construcción, de legalización, de orden de la ciudad. Fui a hacer un trámite de la casa para legalizar un terreno ahí. He escuchado decir de que no resuelven tanto, entonces... Pero yo no te puedo asegurar nada ni decir, porque no sé. A veces se demora un poco el trámite, pero las personas resuelven. Planificar la atención adecuada de cada cosa, que la población a veces se irrita. O en algunos casos mucha burocracia. Pienso que hay cosas que no tienen por qué demorarse mucho. A mí muy bien. He tenido suerte. El tiempo fue un poquito de demora, pero bueno, habían casos adelante que había que priorizar esas cosas. ¿Cuánto se demoraron? No llegó a 2 meses. Hay muchas personas que llegan y como piensan que La Habana, todo el mundo de todos los lugares puede venir a La Habana y pueden hacer lo que quieran hacer. Y no es así. Aquí tiene que siempre haber un organismo rector que le dé seguimiento a la actividad, porque el cubano es muy dócil, es muy benévolo, pero aparte muy impulsivo. Y a veces hay cosas que hay que hacerlas con claridad. El cubano es dócil, benévolo, pero impulsivo, decía esta persona al final. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Alguna de estas ideas usted no la comparte, doctor? No, las comparto, o sea, incluso han tenido, o sea, una diversidad de criterios, desde lo que hacemos en la esencia del ordenamiento, de ponerlo,
la prestación de servicios, o sea, para los trámites, problemas que hoy tenemos y reconocemos tanto en la dilación, en el proceso. De hecho, tenemos trámites que están fuera de término, que las personas no han cumplido, no hemos cumplido en nuestras instituciones los tiempos establecidos y se ha dilatado el proceso. Sabemos que hay trámites, o sea, que tienen o personas que tienen que transitar por diferentes organismos, incluso para resolver un problema de su vivienda o yendo a otras instancias antes de estar con nosotros y después retornando a otros. O sea, son procesos que tenemos reconocidos e identificados. Y bueno, señal de que tenemos que trabajar en los elementos de comunicación, aparte de resolver nuestros problemas propios dentro de la institución. Aquí queda bien claro que las preocupaciones están con muchos trámites a veces, se demora. Siento que hay mucha burocracia cuando esto puede ser más sencillo. Y yo comencé el programa diciendo, tenemos buenas noticias, se está trabajando en una disposición jurídica en este país que debe aprobarse próximamente en un futuro que no está lejano. De hecho, está bien avanzada esa disposición jurídica de alto rango. Estamos hablando aquí hemos explicado qué cosa es una disposición jurídica de alto rango y cuál es la importancia de que determinado tema en este país se regule en una resolución, en una disposición jurídica, rectifico, de alto rango. Es el caso. La buena noticia es que esto se va a ordenar de una manera diferente. Si la cosa anda por la preocupación, doctora, del tiempo, por muchos trámites, yo revisando también el proyecto sobre el que ustedes están trabajando, encontraba que ustedes reconocen que hay normas que están obsoletas, que hay otras que incluso tienen discordancia, o sea, que una está diciendo algo por acá y otra dice algo por aquí. O sea, que no encuentra entonces el camino correcto para poder llegar a donde quiero. También hay dispersión, o sea, con relación al asunto X, usted se encuentra 20 disposiciones diciendo 20 cuestiones y bueno, ¿por dónde voy? Estos tres problemas, voy a repetir, dispersión, muchas regulaciones con relación al trabajo de planificación física, obsolescencia, cosas que se han puesto muy viejas porque el tiempo ha pasado, siguen vigentes y otras que se contraponen. ¿Esto puede encontrar solución, doctora, en la disposición jurídica en la que ustedes están trabajando ahora? Sí, exactamente es el objetivo, o sea, tener una norma general, o sea, que pueda abarcar, o sea, toda nuestra actividad y que esa dispersión legislativa que tenemos hoy, o sea, pueda ser solucionada. Hoy tenemos muchas herramientas, muchas incluso instrucciones, metodologías que son propias del sistema, pero que impactan en los demás, en otras instituciones, en las propias personas, y que con esta norma estaríamos ya agrupando. Además, se han ido aprobando distintas normas para nuestra actividad y no tienen lo que pudiéramos llamar a veces una sombrilla, o sea, que la cubra. Y obsolescencia, porque hablamos de un reglamento de la planificación física que data de 1978. Bueno, el tiempo lo ha superado, un proceso, un modelo de perfeccionamiento de nuestro país, nuestro modelo económico-social, o sea, que requiere que nos atemperemos a estos tiempos. Por lo tanto, en ese ámbito debemos estar trabajando. Y la discordancia, o sea, hay elementos que entran, si vamos a algo que es lo que regulamos, el uso del suelo, el valor del suelo. Hoy para las personas naturales, o sea, lo trabajamos de otra manera, para las personas jurídicas, o sea, trabajamos de los cálculos, o sea, obtenerlos de otra manera. Esta norma establecerá cómo y volvemos al catastro, bueno, sobre la base del valor catastral valor del suelo. Explíqueme esto, qué cosas que me asignan, por ejemplo, un terreno para que yo construya, yo, persona natural, y tengo que pagarlo. Y yo pago sobre ese, ¿Y qué problema tiene eso hoy? Ese valor del suelo. Ese valor del suelo hoy tiene una metodología para hacerlo, o sea, y la metodología, aunque considera algunos elementos, o sea, no le da el valor que en realidad tiene el suelo como tal. El suelo es uno de los principales recursos, además un recurso finito que tenemos que cuidar. El que no esté valorizado, o sea, dentro como corresponde, nos hace que todos queramos tener un poco más de suelo, que desperdiciemos, o sea, desaprovechemos en oportunidades eso. Y sobre esta base ya lo estaríamos estableciendo. No va, por supuesto, a tener el mismo valor si estamos hablando de La Habana, determinados espacios dentro de La Habana, si estamos hablando de un asentamiento pequeño, rural, o sea, estaríamos en otros temas. No es lo mismo el valor del suelo urbano como tal que del suelo rural destinado a la actividad agrícola. Entonces, sobre esos elementos la norma ya lo establece, o sea, que será todo
sobre la base del valor catastral. Vuelvo a esta disposición jurídica sobre la que están trabajando y ojalá tengamos muy pronto. Podemos entender que en materia de planificación física las cubanas y los cubanos vamos a hacer menos trámites, doctora. Pregunta clara y directa. Sí. Menos trámites vamos a hacer en materia de planificación No física. estaríamos haciendo por esta norma menos trámites, o sea, tendremos que hacer los trámites. Pero sí la norma establece un grupo de elementos, o sea, sobre todo la participación que van a tener las personas, la propia comunicación que veíamos que tenemos que perfeccionar, que nos va a favorecer que hagamos el trámite que corresponde, que conozcamos, o sea, qué cosa es a lo que tenemos derecho, que pidamos que en el ordenamiento territorial, en el ordenamiento de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, se incorpore. Aunque paralelo a esto se van trabajando y se han estado trabajando normas que van a llevar, o sea, y que han ido trayendo y han ido uniendo, o sea, evaluando cómo disminuir esos trámites. Pero sí está acompañado todo el proceso de la norma con un proceso también que vamos hacia la informatización de nuestro sistema, que sería algo que nos daría ventaja a tener ese catastro que hablábamos ahorita, ese registro, pero que esté informatizado. Bueno, el catastro está informatizado, Sí. de hecho, pero concluirlo en todo el país. Hoy solo tenemos un 30% De los inmuebles de Cuba. De las manzanas, o sea, que tenemos que catastrar en el ámbito urbano. Usted está hablando de informatización y yo pienso, por ejemplo, yo quiero actualizar algo muy conocido, actualizar el título de propiedad. Tengo que ir al arquitecto de la comunidad, el arquitecto tiene que venir a la casa, tiene que medir, después él se lleva el documento, después voy a planificación, un técnico de ustedes va a rectificar, ¿es así? Sí. Si lo que hizo el arquitecto estuvo bien o no, después yo vuelvo a planificación. Fíjense cuántos trámites, pero estamos hablando de hoy en Cuba todavía papeles, como este que tengo en la mano. Si eso se informatiza, ¿qué ganamos? ¿Qué nos quitamos de encima? ¿Qué ganamos? Aprovechando el tener ese propio catastro, que vamos a tener que yo puedo ir solo a planificación física y a partir de una certificación catastral me emiten toda esa información que yo Porque ya ellos la necesito tienen. para legalizarlo, porque ya la tienen. O sea, por eso es importante el tener esa herramienta ya terminada. Tenemos en programas, o sea, en política, que en el 2021 esté ya en todo el país, excepto La Habana, que estará para el 2023. Pero ya, por ejemplo, la ventaja de que Cienfuegos y Guantánamo lo terminaron. Ya están terminados. Ya están terminados. En Guantánamo ya vemos que las solicitudes de uno de los dictámenes técnicos, que es hoy lo que demanda actualizar un título de la propiedad, han disminuido notablemente en Guantánamo porque ya se va y se solicita. Y eso nos alivia como población. Pero hay otro elemento también. Ustedes están actualizando, pero yo me imagino que ustedes no tengan toda la información de todo lo que se ha hecho en Cuba. Estoy pensando no solo en las instituciones del Estado, estoy pensando en los individuos, los ciudadanos, las personas naturales, que hemos hecho modificaciones, etcétera, y que una y otra vez van cambiando las condiciones de los inmuebles, pero ustedes no se han enterado como planificación física. O sea, yo debería acudir también para brindar la información y que se me pueda legalizar y que eso se digitalice y ya quedó ahí la información. Yo asisto si quiero hacer un trámite, o sea, asisto y lo pido, y en ese mismo proceso, si no está actualizado, pues bueno, es donde está el arquitecto y lo va a hacer. Pero en la propia elaboración del catastro, que es algo en lo que todos los ciudadanos tenemos que trabajar, luego de hacerse el levantamiento, le llamamos o sea, que se hace a través de drones, o sea, que se contrata, se busca la información en los inmuebles, o sea, se visitan los inmuebles y se obtiene la información. El aportar todos los elementos, pues ayuda mucho a que se complete el inmueble. Y luego, si yo cuando voy a hacer una transformación, pues pido mis permisos, o sea, y lo hago con los permisos, al terminar el permiso, esa información vuelve al catastro. Para avanzar a otro tema, porque aquí, fíjense, cuando uno oye planificación física, puede así decir, bueno, no tengo que ver con esto, o me fue mal, pero aquí hay una cantidad de temas por dentro, cuando se va a la esencia, que pueden resultar muy interesantes y que tocan en la realidad, la vida de millones de cubanas y de cubanos. Aquí me llamaba la atención algo que se llama servidumbre. Yo recuerdo, dentro del derecho civil se estudian esas servidumbres, pero la palabra servidumbre en sí hace pensar en otra cosa que tiene que ver con, no sé, con la historia. Pero servidumbre tiene un sentido también para la planificación física. Yo quisiera que usted me dijera, grosso modo,
¿Qué es la servidumbre y qué tienen que ver ustedes con esto en materia de planificación física en Cuba? En la servidumbre las tienes, o sea, las aportas, son limitaciones que se le imponen a un inmueble a favor de otro inmueble que no es pertenece a ese propietario. Hoy muchos de los conflictos que nosotros tenemos son por relaciones de vecindad, o sea, que se dirimen ante tribunal. Y el tribunal, aunque en el Código Civil establece cómo proceder, no tiene, o sea, el Código no establece las particularidades para esta temática de ordenamiento territorial y urbanismo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de servidumbre, estamos hablando, por ejemplo, de una servidumbre de medianería. Vamos a poner un ejemplo. Ajá, compartimos una misma pared, o sea, dos inmuebles, y por lo tanto tenemos el derecho a utilizarlo los dos vecinos. Por lo tanto, se establece esa servidumbre, la usamos, bueno, sin daño al otro. Hay una que en este mismo proceso que estamos haciendo de cambios de uso de instalaciones hacia vivienda o de las mismas personas que dividen su propiedad por el crecimiento de la familia, se genera una servidumbre que es de paso. O sea, yo tengo que pasar, o sea, por una parte no es una parte interior del inmueble, pero bueno, por un pasillo lateral es mi acceso, porque mi vivienda quedó por otro lugar que no sea por ese pasillo, y se constituye como servidumbre. Es una de las novedades que tiene la norma, que esto nos da seguridad jurídica a los ciudadanos, se puede reconocer legalmente ante notario, y la servidumbre es bueno saber que es del inmueble, no de las personas. O sea, si yo me mudo, el inmueble quedó con la servidumbre y por lo tanto la otra persona tiene derecho. Está también las de vistas o las de luces, o sea, necesitamos determinada distancia para separación entre inmuebles, para tener ventanas, o sea, de vista, o ventanas que son de luces. Entonces, eso constituye servidumbre. ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo deben cada una de las partes, el predio que la cede, el sirviente, o sea, y el predio dominante, o sea, cómo se mantiene eso? Es un proceso técnico, pero es un proceso muy bueno aportarlo. Yo creo que esto de la servidumbre, doctora, perfectamente nos da la posibilidad de dejar ahí la puerta abierta para en otros programas hablar más de esto. Aquí en Hacemos Cuba nunca hemos abordado esto, y que realmente tiene un impacto grande, usted lo ha dicho, ante los tribunales, porque se generan en Cuba muchos conflictos por relaciones de vecindad, etcétera, asociados a esto, que ahora se ordena. Fíjense cómo esta disposición jurídica de planificación física, de ordenamiento territorial, busca poner orden en una cuestión que es polémica en la realidad cubana de hoy. Vamos a revisar cuáles son las principales, yo diría, los documentos o los, digamos, las licencias o los permisos que otorga planificación física. ¿Cuáles son y si esto cambia con la nueva disposición jurídica? Vamos a compartirlo. A lo largo de la conversación han visto indistintamente que los hemos estado mostrando, pero vamos a revisarlo intencionadamente ahora. Por favor, ¿cuáles son esos documentos? Sí. Por ejemplo, aquí hay dos que, bueno, macrolocalización y microlocalización de inversiones. Esto tiene que ver con la posibilidad que dan ustedes para que se realice determinada inversión en un lugar. Certificado de regulación territorial y urbanística. Creo que aquí tiene un papel importante, quisiera un comentario suyo. Las autoridades locales, la doctora Lisette Vera, hablábamos con ella ayer, siempre interesada por cuestiones relacionadas con la autonomía de los municipios. Ahora también existe un papel importante de los territorios en materia de ordenar lo que va a pasar en sus predios del municipio. Sí. Son las asambleas municipales, lo establece la Constitución, las que aprueban los planes de ordenamiento territorial, y los planes de ordenamiento territorial que definen el destino y el uso de suelo, cómo van a estar las actividades, establecen también las regulaciones territoriales para el ámbito municipal, las urbanísticas para el ámbito ya de los asentamientos humanos. Este es el punto donde a veces las personas sienten, o sea, que restringimos o que limitamos determinadas cosas, porque desde aquí se impone la altura de nuestras viviendas, se impone si tenemos jardín, si tenemos pasillos laterales. Es muy bueno saber que este es uno de los trámites que más se están solicitando hoy por la población, y eso nos da la medida de que las personas, o sea, quieren estar y realizar sus acciones en el ámbito de la legalidad. Ahora, licencia o autorización de obra, ¿es la licencia de construcción? La licencia de construcción o la autorización.
Los términos, o sea, este permiso de construcción depende de la obra que vaya a ser. Una obra compleja, mi vivienda, o sea, la casa, elementos estructurales, licencia. Si son obras menores, o sea, son autorizaciones de obra. En la nueva disposición jurídica todo esto se mantiene. Se mantiene como se está haciendo teniendo hasta en hoy. cuenta que se busca reducir los trámites para cada uno de estos permisos, o ya esto usted considera que está ordenado. Estos son permisos que ya se ordenaron, incluso con el decreto ley 222, o sea, cuando se modificó la Ley General de la Vivienda, pues hay una resolución del presidente del Instituto de Planificación Física que establece todos estos trámites, cómo realizar. Ahorita estábamos hablando de que existía, yo empecé por ahí, que existía dispersión en muchas disposiciones que tienen que ver con el trabajo de planificación física. Y si me voy a algo tan demandado como una licencia de construcción, ¿existe la posibilidad de que en Pinar del Río pidan para la licencia de construcción un documento diferente al que pidan en Santiago de Cuba? Que esto no esté ordenado en todo el país. Está ordenado para todo el país. Si sucediera, o sea, algo diferente, estaría en el propio ejercicio de la actuación, o sea, de algún funcionario por no dominio del tema como tal, o sea, es un o por otra tema, razón. o por otra razón, pero no porque no esté legislado y no esté claro dentro de las normas cómo hacerlo. Fíjense, estos son los permisos, los instrumentos habituales. Vamos a ver, porque quedan otros y se nos está acabando el tiempo. Comento rápidamente el documento de aprobación de cambio de uso. De esto se oye hablar bastante ahora, cuando el Estado, por ejemplo, está solicitando que en determinado local se construyan viviendas, por ejemplo. Ustedes dan ese permiso. Damos ese permiso. Y lo van a seguir otorgando. Lo continuaremos otorgando. Cesión de azotea. Sí. Ustedes también son los responsables. Sí, emitimos los certificados para la cesión de azoteas que introduce la nueva legislación, que hoy solo se ceden azoteas privadas, o sea, entre personas naturales. Yo cedo la azotea de mi casa para que otra persona construya, bueno, con el proceso establecido. Y la norma establece que podrán cederse azoteas de instalaciones que son estatales. No todas, sí. no todas, depende de lo que establezca el plan de ordenamiento, depende de las regulaciones urbanísticas para el lugar y depende del inmueble como tal, claro, que técnica y constructivamente asimile poder construir en azotea. Resumiendo, hoy solo se ceden azoteas de personas naturales. De personas naturales. Cedo la azotea de mi casa para otra construcción. A partir de ahora se propone que instituciones del Estado puedan ceder también sus azoteas, si ustedes consideran que es posible. Que puede ser. Esto estamos buscando un uso intensivo del suelo, o sea, que las ciudades nuestras no crezcan, o sea, no se extiendan, sino que puedan crecer en altura, o sea, que se comparte. Eso tiene un impacto en menos infraestructura. Está también el famoso certificado de habitable. Y del catastro habló ahorita. ¿Qué me dice del habitable rápidamente? El habitable utilizable es el que cierra el proceso de construcción. Yo terminé de construir, pues bueno, se emite ese certificado con el que yo actualizo o obtengo mi título de propiedad si es una obra nueva. Bueno, doctora, hemos agotado la media hora. Al menos yo me quedo con deseos de seguir preguntando muchos temas. Yo creo que este programa, en 30 minutos, lo que ha intentado más bien es que usted sepa, al menos en principio, que se está trabajando en ordenar esta cuestión, que es polémica, que es preocupación de muchas personas, que Cuba mantiene la idea de actualizar un número grande de disposiciones jurídicas de alto rango a partir de la propia dinámica de cambios que ha impuesto la nueva Constitución de la República, y de ello hemos hablado aquí en el programa y vamos a seguir hablando porque en los próximos meses, las próximas semanas, seguirán nuevas disposiciones cambiando realidades, permitiendo atemperarse a la Cuba en la que vivimos nosotros. Yo dejo abierta la invitación, creo que se impone que usted vuelva. Lo de las servidumbres creo que es muy interesante, pero quizás revisar los procedimientos de cada uno de estos permisos, que usted nos diga cuáles son los tiempos, que las personas puedan escuchar y saber si se viola alguno de los derechos en el municipio donde usted reside. Planificación física no es solo ese técnico que le atiende, es esa persona que está en la dirección municipal más cercana a usted, pero también son personas que, además de ellos que son muy importantes, que planifican, que organizan desde la ciencia, que tienen que ver con el futuro suyo y de las generaciones que siguen, porque a veces no entendemos por qué no puedo hacer esto. Mire, porque hay una visión de país que está pensando en que con esto usted pudiera impedir algo que para el futuro puede beneficiarnos a todos. ¿Hablé bien así? Sí, muy bien. Estos intercambios de 2 días me han servido de mucho. Gracias, ha sido un placer. El placer es mío. Le espero pronto. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos.
Estamos en la tercera temporada. Próximo jueves en Cine Online, el filme que ocupa el 6º lugar. Cadena Perpetua. Próximo jueves en Cine Online, Cadena Perpetua. Por Cubavisión, el canal de todos. Cine Online, contigo en las redes. Llevan ganas de devorar al que escucha, de proyectarlo a vivir o a cantar bajo la ducha, ni son trampas a la gloria. ¿Y tú? ¿Piensas global? El coronavirus podría empujar a 100 millones de personas a la pobreza extrema. El crecimiento desigual ha agravado los impactos en salud y educación. En tiempos de pandemia, no se han detenido los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Nadie cambia solo el mundo, pero es posible si tú te sumas. 75 años de Naciones Unidas. Forjamos nuestro futuro juntos.